Comencemos hablando sobre los orígenes de Morena, que es muy interesante sus orígenes porque no nace como partido, sino como movimiento. Evidentemente, movimiento social, movimiento político, y en un proceso también, yo diría, de resistencia civil, de alguna manera. Por lo menos yo recuerdo en 2006 esa demanda del movimiento de Andrés Manuel López Obrador, que todavía no se constituía como Morena, pero era parte de un movimiento que exigía el voto por voto, casilla por casilla, ¿no? Pero es difícil precisar así a partir de qué momento es Morena, pero sí podemos hablar de los orígenes del movimiento. ¿Cómo no? Yo creo que es un movimiento ahora sí que muy sui generis a nivel de nuestra historia nacional, pero también de las experiencias de organización social y política desde abajo en el mundo. Creo que hubo momentos que detonaron una movilización que finalmente llevó luego a conformar una organización que hoy es Morena. Y creo que estos momentos fueron, en primer lugar, pues el desafuero en el 2005, después el fraude electoral en el 2006 y posteriormente distintos eventos, toda la política de Calderón, ¿no?, que provocó la inseguridad y el que el país se volviera un polvorín. Después esta política neoliberal de las reformas estructurales de Peña Nieto, que empezaron con Salinas, pero que con Peña Nieto tuvieron un desarrollo muy importante, que todo esto finalmente fue llevando a que la organización que logró Morena fuera alcanzando los niveles a los que llegó en el 2018. Creo que desde el 2005 el hecho de que no se hablara de un partido político, sino de una movilización amplia por la democracia, por la justicia, lo que hizo fue aglutinar a luchadores sociales, a ciudadanos inconformes con la situación y dispuestos a poner tiempo, a poner energía en la construcción de algo nuevo, lo que hizo que fuera conformándose, ¿no? Es eso que primero fue movimiento, por eso se llama Morena, Movimiento de Regeneración Nacional, porque primero fuimos movimiento, pero fuimos un movimiento a lo mejor de movimientos o de personas en movimiento, personas que estaban trabajando, que ya estaban en acción, haciendo cosas, o bien personas que andaban buscando los cauces, caminos para poder participar en política. Y esto finalmente a lo que llevó fue pues a grandes movilizaciones como la del 2005 en contra del desafuero, ¿no?, y que luego llevó a la defensa de Andrés Manuel para que no fuera juzgado y metido a la cárcel, pues como hicieron con Lula, ¿no?, recientemente en Brasil. O sea, eso era lo que estaba planeado por parte de los mafiosos encabezados por Fox. Bueno, él era la figura, pero ya sabemos quiénes estaban detrás, desde un Salinas de Gortari hasta un Diego Fernández de Ceballos, pasando por muchos otros, ¿no? Y esa movilización de 1 millón de personas en la capital del país, en defensa de los derechos políticos de Andrés Manuel, pues fue como el detonante y lo que vino después a ser pues un partido político nacional y en la actualidad Morena, que se identifica como un partido movimiento. Sigue siendo ese movimiento que busca la transformación, que lucha por una agenda social de la gente y a la vez un partido político que considera que a través de la vía electoral puede ir ganando espacios de gobierno y de poder. Quisiera que nos narrara
algunas de sus experiencias, de sus vivencias durante los campamentos de 2006. Porque es muy interesante la reacción, la respuesta de la gente en un momento en que se le estigmatizó a López Obrador como el peligro para México. Y ese peligro para México convocó, pues parecía un campamento de guerra eso, ¿no? Prácticamente. Yo recuerdo desde el Zócalo hasta el Auditorio Nacional. Sí. Casi. Así es. Y permanentemente, ¿no? Sí, sí. Y fue muy interesante porque no solamente convocó a la ciudadanía, de a pie, al pueblo, a la masa, sino que también estuvieron participando gente de clase media, artistas célebres incluso, de televisión, ¿no? Sí. Algunos asomaban, evidentemente, en sus ratos libres, pero fue un movimiento, sin lugar a dudas, sin precedentes, ¿no? Y, bueno, de hecho hay anécdotas, incluso que usted vivió al lado, como el hecho de que Andrés Manuel López Obrador pernoctó en una de las tiendas en el Zócalo de la Ciudad de México, al lado del Palacio Nacional. Sí. ¿Cómo fueron esas experiencias del momento? Bueno, lo primero a lo mejor que hay que decir o hay que remontarse al porqué de esa movilización, que fue pues la elección del 2006. Después del desafuero y del intento de golpe de Estado casi, ¿no?, contra Andrés Manuel, se vino creando una organización que creo yo que logró ganar la elección en el 2006 con un dirigente pues que fue gobernante en la capital del país, pero que todavía no era tan conocido a nivel nacional, y sin embargo en poco tiempo logró ser una figura nacional y tener el apoyo de, ahora sí que propios y extraños, como dice usted, o sea, no solo de gente muy militante en el movimiento, sino de ciudadanos que veían en él pues una figura emblemática, un líder, una gente honesta. Y entonces el hecho de que hayamos estado en las urnas cuidando los votos y que muchos de nosotros constatamos el arrastre que tuvo el voto por Andrés Manuel en las casillas, y que luego salieran con este juego digital de las cifras, de que sumas 2 y luego restas 3, etcétera. Eso realmente lo que provocó fue mucho enojo, porque vimos el fraude electoral ahí concretado, y este enojo pues llevó a que gente le dijera a Andrés Manuel: vámonos a tomar las calles, a tomar carreteras, los aeropuertos, porque no podemos permitir un fraude electoral más en el país. Y de las anécdotas que yo tengo de aquellos momentos fue la gente mayor, señores, unas viejitas que se acercan a Andrés Manuel a decirle: hasta morirnos, nosotros contigo, hasta donde digas. Ya dimos lo que teníamos que dar, nos morimos en la raya contigo. Así una entrega, una sensibilidad, un apego al liderazgo, ¿no? Y una conciencia de que hacía falta hacer algo, responder, en fin. Andrés Manuel dijo: no quiero repetir la historia del 68, no quiero que masacren a la mejor gente de nuestro país como masacraron a los estudiantes, y vámonos por la vía pacífica, pero construyendo organización. Y llamó pues a la resistencia civil pacífica a través del campamento en el Zócalo y toda Avenida Reforma. Entonces yo lo que viví en esos 3 meses, además de la presencia de Andrés Manuel permanente ahí en su campamento, que el otro día decíamos, hace cuántos años, no tantos, que está Andrés Manuel en el Catre, ahí en su tienda de campaña, y hoy vive en Palacio Nacional y trabaja en Palacio Nacional y encabeza el gobierno federal, ¿verdad? Pero atravesó la calle, nada más atravesó la calle. Pero ese paso
costó Uy. una Bueno, lucha contra dos fraudes, ¿no? esos 3 meses, por ejemplo, fueron pues de construcción de comunidad, la verdad, porque ahí nos conocimos militantes de todo el país, de Baja California, de Yucatán, gente de todos los niveles sociales, muy humildes, ¿verdad? Que llegaban con sus cobijitas, ahí a estarse las semanas, ¿no? Andábamos buscando lugares donde se pudieran bañar. Toda la militancia de la Ciudad de México, que mis respetos de veras para el nivel de conciencia que se tiene en esta gran ciudad. Es una gran ciudad con grandes gentes que estaban en la solidaridad llevando alimentos, ayudando a cocinar, llevando catres, llevando cobijas, o sea, apapachando a la gente que venía de todos lados del campo, mucha gente de Oaxaca, me acuerdo del campamento de Oaxaca, realmente gente humilde, indígenas, algunos ni siquiera hablaban el español con sus propias lenguas, pero incluso, participando. me quiero detenerme ahí, incluso se veían las grandes ollas de grandes de comilonas. comida. Y luego nos invitaban en los campamentos porque había cocinas en cada uno de los campamentos, que de Sonora, que de Chihuahua, de Yucatán, de Chiapas. Y ahí estaban las cocinas, las mujeres, hombres también cocinando. Y luego nos invitaban de los diferentes estados. A ver, aquí tenemos unos tamales oaxaqueños que nos levantamos a hacer muy temprano, a las 4 de la mañana. Y ya para las 7 ya estaba ahí el chocolate, el café, los tamales. Por eso digo, realmente construcción de comunidad. Una solidaridad entre todos, nada de que el de arriba, el de abajo, el clase mediero. Además, había campamentos en todas ¿no? las tiendas, y si foros, usted las... foros por Paseo de la Reforma. Exactamente. De conciertos, ¿no? Desde el Zócalo, todo Madero, ¿verdad? Madero y luego Juárez, Reforma, hasta el Auditorio Nacional. En cada uno de los campamentos y de las tiendas que estaban a cargo de las delegaciones, de los grupos de la Ciudad de México y del Estado de México, había de todo, desde una televisión permanente con videos, pláticas, charlas de intelectuales, de artistas, cuestiones culturales. Impresionante, fue como una feria artística, cultural, pues fue muchas cosas, la verdad. Esos 3 meses fueron de una vivencia pues muy humana, muy entrañable, y que puso el piso de lo que después fue Morena. O sea, este movimiento vivo de lucha, de trabajo, de gente que se encuentra en la lucha así sin ninguna expectativa de nada, sino con la esperanza de un cambio para nuestro país. Así es. Se sabe como anécdota que fue Carlos Monsiváis. Sí. El que dijo, pues si ya tienen un movimiento, pues creen un partido político. Ajá. Morena tal cual. Sí. Sí, ¿verdad? Así Él es. fue el que bautizó. Entre otros, así es. Él fue del Elenita Poniatowska, estaba la Chaneca, estaba Carlos Monsiváis. Esta gente que arropó al movimiento desde un principio y que estuvo con sus ideas alimentando todo el camino de construcción de Morena hasta la fecha. Los moneros, en fin, periodistas. Y ya constituido como partido político, ¿cómo fue la coyuntura de la asociación presidencial de Morena frente a la estructura del poder tan compleja en México, frente a un régimen sostenido durante décadas, con todo un control, con todo el peso del aparato del Estado, que no solamente era el peso político, sino también, digamos, los poderes fácticos, que no era fácil enfrentarse, por ejemplo,
a algunos sectores empresariales, por supuesto los medios de comunicación, que tuvieron su papel muy bien definido, como siempre lo han tenido los medios oficiales, digámoslo así, e incluso las grandes corporaciones. Entonces era enfrentarse a un monstruo de 100 cabezas, ¿no? Estas corporaciones o las calificadoras, BlackRock, que no es tan fácil, yo diría, capotear estos controles tan poderosos, ¿no? ¿Cómo fue ese proceso que parecía como inquebrantable, que parecía imposible y que todo apostaba al desánimo? Claro. Después de 2 fraudes, sí, ¿qué más da un tercero? Claro. ¿No? Sí. Entonces, generar todo ese desánimo en la gente, todo lo que significó el proceso. ¿Cómo fue esa coyuntura de 2018? Fue, la verdad, bueno, desde el momento en que nosotros decidimos constituirnos en partido político, fue como un cambio de brújula, en el sentido de pensar que no bastaba con ser movimiento, con estar permanentemente en la lucha, en la demanda, etcétera, sino que necesitábamos el instrumento, el organismo, la herramienta que nos ayudara pues a ganar espacios políticos en los gobiernos. Y esto pues llevó a una gran discusión sobre si partido o movimiento, que llevó a la conclusión de que partido y movimiento. Y el hecho de optar por el partido pues nos llevó a iniciar la construcción de la estructura que después en el 2018 nos ayudó a ganar la elección, o sea, una estructura territorial en donde tuvimos que reunir en cada una de las entidades por lo menos a 3,000 afiliados que ante el INE participaran en una asamblea, dijeran efectivamente soy afiliado de Morena, aquí está mi credencial, participar en la asamblea e ir construyendo esta estructura en todos los estados, en las entidades, con participación, repito, de la autoridad electoral, para demostrar que teníamos organización y que éramos capaces de integrar y formar una organización política nacional, un partido nacional. Esto creo que fue una primer prueba, porque de la movilización de la agenda social, etcétera, tuvimos que llegar a la organización para conseguir el partido político. Y en algunos lugares como la Ciudad de México o el Estado de México, pues es pan comido reunir a 3,000 personas, pero en lugares como Colima, como Nayarit, ¿no? Incluso Nuevo León, pues siempre en manos del priismo y luego del panismo. No fue nada fácil construir esas asambleas, porque podemos tener en muchos lugares, no sé, 10,000 simpatizantes, pero reunir, claro, reunir en un lugar a más de 3,000 personas que dejan su trabajo, su tiempo, porque nada de que fueron solo en sábados y domingos. Era un martes a las 11 de la mañana en un predio enorme con el sol, con las inclemencias. Digo, eso fue toda una hazaña porque nos tocó vivirla, pero eso nos llevó pues a ir entendiendo que aparte de movimiento teníamos que ir construyendo una estructura que nos ayudara a ganar elecciones. Entonces durante varios años, del 2014 al 18, construimos una organización política que fueron los comités seccionales de Morena. Más de 1,000,000 de personas se inscribieron en nuestros comités, más de 10,000 comités en todo el país, mínimo 5 personas, máximo 10, 15, que se inscribieron, sacaron su credencial, etcétera, como miembros de un comité seccional. Y esos compañeros en todo el país y compañeras fueron la estructura electoral de defensa del voto en el 18, primero en el 15
nuestra primera experiencia. Luego en el 17, en las elecciones del Estado de México, con la maestra Delfina Gómez como candidata a la gubernatura. Y luego en el 18 fue nuestra estructura de defensa del voto y de promoción del voto. De ahí nacieron los brigadistas, la gente que se especializó en temas electorales, nuestros representantes ante la estructura electoral, oficial o formal, y bueno, promoción, defensa del voto, organización, pues fue un elemento importantísimo para el éxito del 2018. Y eso lo fuimos construyendo, ya siendo partido político, repito, desde el 14. 4 años nos llevó construir esa estructura. Ahora, ¿a qué nos enfrentamos? Pues a todo, desde la estructura oficial electoral, los cines, los soples, los etcétera, muchos de ellos trabajando en contra de la democracia, operando con los partidos políticos tradicionales, la compra del voto, el soborno, la compra de conciencia, todo eso lo vivimos. Lugares, por ejemplo, en el Estado de México, controlados por Antorcha Campesina, que son verdaderos ampones en todo, en la política, en la economía. Gente que no deja, por ejemplo, entrar a nuestra gente a las casillas a cuidar los votos, que tienen aterrorizada a una población, en fin, o sea, un esquema o una realidad que en muchos lados todavía se mantiene, porque en estas elecciones de 2019, en estados como Durango o como Tamaulipas, nuevamente tuvimos elecciones de estado, con gobernadores metidos hasta las cachas en la elección, apoyando a sus candidatos, metiendo dinero y lo de siempre, comprando gente, sobornando, amenazando, etcétera, etcétera. Amenazas desde los empleados públicos, ¿verdad?, que viven de su trabajo, que están en parques y jardines, en seguridad, gente amenazada de perder su trabajo si no iban a votar, y con todos los elementos estos que ya conocemos de control político, ¿no?, que todavía no están desmontados, pero en el 2018 logramos desmontar todo eso con el ejército de militantes de Morena, pero también con el voto ciudadano. Evidentemente que los 30 millones o más de 30 que fueron a votar por los candidatos de Morena y por el licenciado López Obrador es gente que ya estaba harta del sistema, de la corrupción, de las injusticias, etcétera, y que fueron a votar por el cambio y que fueron a votar por nosotros con la esperanza de que las cosas se compongan para la gente, ¿no? Eso, el liderazgo de Andrés Manuel, construido con años y años de trabajo, de disciplina y sobre todo de militancia a ras de tierra. El ejército que construyó Morena para la defensa y la promoción del voto. Y el hartazgo, la inconformidad, el voto por el cambio de la ciudadanía, creo yo que son, entre otros, los factores más importantes que nos llevaron al triunfo en el 2018. Así es. Y bueno, literalmente la tercera fue la vencida. Así, ¿no?, es. Después de 2 fraudes, ya no hubo un tercero y Andrés Manuel López Obrador no tuvo que irse a su rancho de Palenque, para no decir el nombre que se llama, pero también me parece que se abre una disyuntiva al mismo tiempo, en el sentido de que el candidato presidencial del 2018 de Morena, pues ahora es el presidente de la República. Y en ese sentido, ¿cómo resolver digamos, esta encrucijada histórica del presidencialismo en México, que ha sido tan analizado, estudiado por teóricos, académicos, investigadores, profesionales, el presidencialismo, que es un fenómeno muy interesante? Que es cultural, ¿Cómo se logra histórico. el distanciamiento? Sí. ¿Cómo se logra
esta separación, vamos a decirlo, importante y necesaria, para no convertirse, para que Morena no se convierta en el partido del Estado. Estamos atendiendo, que estamos construyendo, ¿verdad? Creo que un paso muy importante fue el que dio nuestro presidente, que después de ser electo en agosto del año pasado, en el Congreso, el quinto Congreso Nacional Extraordinario de Morena, planteó que en ese momento pedía a la militancia, a los representantes de Morena, licencia para retirarse de Morena durante 6 años, porque se iba a dedicar a gobernar a todo el país. Y con esto dijo: no me voy a meter en la vida interna de Morena, ahora les toca a todos ustedes, a los dirigentes, a los militantes, conducir esta herramienta de cambio hacia buen destino. Hizo otras propuestas, pero creo que esta definición que ha marcado la relación entre el gobierno federal y Morena, pues es muy importante. Desde arriba se dijo: acabemos con la historia de corporativismo, de partido de Estado, ¿no? A partir del cual se fue construyendo la antidemocracia en el país, porque en este país hay la cultura priista, panista, de que todo se arregla acá arriba y el presidente es la deidad y lo que él dice es la primera y la última palabra, y la democracia, bien, gracias, la gente no cuenta. Simplemente esta cultura que permeó incluso a organizaciones de izquierda como el PRD, para mencionar un partido, en donde las tribus y los grupos y sus dirigentes se ponían de acuerdo acá, tenían Congreso Nacional, llegaban los congresistas, durante horas se iban los dirigentes ahí enseguida, en el hotel de enseguida, a ponerse de acuerdo en las líneas, en los acuerdos que tomaría el Congreso, y después regresaban nomás a bajar la línea y la gente ahí levantando la mano. O sea, eso es construir la antidemocracia en organismos que se supone que están luchando por la democracia. Es una gran contradicción. Y eso es lo que Morena tiene que evitar, y es uno de los riesgos graves que tenemos al frente. El, por un lado, confundirnos con el gobierno, pensar que por el hecho de venir de Morena, el gobierno tiene que atender las indicaciones, y pues no. El gobierno tiene que acordar y tiene que gobernar para todos, escuchar a todos, ¿no? Y atender los reclamos de todos, no nada más de las gentes que estamos en Morena. Y al contrario, Morena debe encontrar su propia forma de organizarse sin el liderazgo tan fuerte que significó en todos estos años el licenciado López Obrador, y pensar que en las próximas contiendas él no va a estar en la boleta electoral, que tampoco va a utilizar al Estado para favorecernos, que tampoco vamos a contar con recursos, bueno, nunca hemos contado con recursos que no sean los formales, porque no va a haber recursos por parte de los gobiernos para apoyar la elección, y que lo que tenemos que hacer, porque además así nos lo obliga la situación y nuestro proyecto, pues es construir la fuerza social independiente, autónoma. Esta cuestión de los presupuestos destinados a los partidos políticos, el presidente López Obrador está haciendo un señalamiento en el sentido de reducir al 50%. Hay una posición del Congreso Nacional que está por arriba de los comités ejecutivos, y que es que Morena debe entregar la mitad de los recursos este año, ¿sí?, para la política social. Fue una propuesta de Andrés Manuel y fue un acuerdo del Congreso Nacional. Por lo tanto, este año, pues lo único que hay que hacer es no gastar el dinero y procurar
que los fondos, esos a los que se va a renunciar, pues vayan a un destino que tenga que ver con el proyecto. Ya estaría que se quedara en los niveles burocráticos, ¿no?, que tiene todo el aparato electoral en México. Decir que nosotros ya traemos una historia detrás de esto de regresar recursos, ¿no?, a la ciudadanía, y esto lo hicimos desde el principio, desde la primera elección, desde 2015. En la campaña del 2015, una oferta que hizo Morena fue que todos los diputados locales, federales y diputadas, funcionarios de primer nivel que llegaran por Morena, iban a donar la mitad de su salario para construir escuelas universitarias en cada uno de los municipios en donde nosotros ganáramos la elección. En la Ciudad de México, por ejemplo, ganamos 5 alcaldías en 5 delegaciones, y ahí inmediatamente se organizó una escuela universitaria que todos los 3 años, del 15 al 18, fueron apoyadas por la mitad del sueldo de cada uno y cada una de los diputados de Morena. No hubo uno que se abstuviera de entregar los recursos, y con eso vivieron las universidades en la Ciudad de México y en el resto del país. En aquel momento, en el 15, logramos 19 alcaldías. En todas esas alcaldías se organizó una escuela financiada con los recursos. Entonces, no es nuevo el planteamiento, el hecho de que hoy nuestros legisladores estén planteando una iniciativa de ley en este sentido, pues no es más que consecuencia de nuestras posiciones y de nuestras propuestas como movimiento y como partido, históricas. Esto ya es noticia, ya es un hecho que usted va a postularse para la candidatura a la presidencia del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, es decir, futura dirigente nacional. Y en ese sentido, el tema de las alianzas ha sido un tema muy polémico, que sin lugar a dudas, en algún momento de coyuntura política como la elección presidencial en 2018, yo creo que fue obligado y necesario esas alianzas, pero que en algún momento también crea posiciones adversas a los propios principios de origen del partido de Morena. ¿Cómo se va a resolver este dilema, digamos, o este proceso de alianzas con otros partidos y con otras fuerzas políticas? ¿Y cuál va a ser su propuesta como candidata a la dirigencia nacional? Bueno, lo primero que hay que decir es que todavía no hay candidatos ni candidatas, lo que hay son aspiraciones. Todavía no tenemos una convocatoria que establezca los requisitos para poder participar. Entonces tendríamos que esperar la convocatoria para ver si nos adaptamos o no, si cumplimos o no estos requisitos. Hasta entonces no puedo decir pues realmente sí voy, ¿no? Sin embargo, pues estamos esperando esto para decir sí, aquí estamos. En relación a las alianzas, creo que es una cuestión que en el 2021, por ejemplo, va a tener que ser muy discutida, reflexionada, no solamente en el ámbito nacional, sino local, porque tenemos elecciones de gobernadores, gobernadoras, o sea, de gobiernos estatales, como 13, ¿no? Vamos a tener también legislaturas locales, en fin, hay que tomar muy en cuenta la realidad política en cada uno de los estados, incluso hasta de los municipios, para poder calibrar la conveniencia o no de las alianzas, porque finalmente las alianzas pues tienen dos aristas que juegan a favor o en contra. A favor pues puede ser que con la sumatoria realmente logremos ganar, y eso es un análisis de la correlación de fuerzas, ¿verdad? Que hay que siempre tomar en cuenta. También tomar en cuenta que las alianzas deben tomar en consideración
la confluencia de ideologías y el estar en la construcción del mismo proyecto político. O sea, en lo esencial debe haber un acuerdo, porque no se trata de gobernar por gobernar en el caso de Morena, sino de gobernar para la gente y con la gente, gobernar para lograr la cuarta transformación. Entonces, yo no concibo una alianza que nos ayude a ganar perdiendo, porque podemos ganar un gobierno, pero si ese gobierno no está en la voluntad y en la convicción de que así tenemos que gobernar y para esto, pues entonces, repito, es como ganar perdiendo. Por lo tanto, hay que bajar esa discusión y realmente construir alianzas fuertes con nuestros aliados, no descartar de ninguna manera las alianzas con el movimiento social, con la sociedad civil, no solamente de partido a partido. Hay izquierda social y hay actores políticos en los distintos territorios, incluso mucho más importantes que los partidos políticos. Entonces, al hablar de alianzas, creo yo que hay que hablar de todo esto, de entornos. Obviamente cada momento, cada circunstancia pues nos va a obligar, ¿no?, a determinadas cuestiones. Sin embargo, pues hay un espíritu unitario y aliancista dentro de Morena en sus documentos básicos. Se habla de Morena como un movimiento incluyente, plural, en donde no hay problemas por religión, etcétera, un movimiento incluyente de la diversidad, por ejemplo, ¿no? Y esto pues también nos obliga a una política de alianzas, pero que, repito, debe estar acotada pues al encuentro con las convicciones y el proyecto.